Ese es un ejemplo de la programación que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Más adelante, para ya con todos esos datos que estuvimos calculando, ¿sí? Sacando entre lo que son coordenadas, profundidades de corte, alturas de posiciones en el paso 1, paso 2, que es el movimiento de seguridad, el movimiento de aproximación, y finalmente lo que es la profundidad de corte. Pues entonces aquí es donde vamos a vaciar toda esa información en esta estructura. Entonces aquí de cada renglón yo les agregué un comentario de qué es lo que significa cada línea. En los videos que yo les subí de la clase, los videos que yo les he estado subiendo de la clase, esos que están aquí, ustedes ahorita van a trabajar, sí, haciendo con más énfasis en el número, en el que se llama ciclo G81 parte 1. Ahorita, para hacer todos los maquinados del punteado con las brocas de centro, van a ser con puro ciclo G81. O sea, G81 dijimos que la broca o la herramienta solamente que hace, entra y sale, ¿sí? O sea, nomás hace el punto y se retira. Esa es la forma en la que va a cortar la herramienta. ¿Sí? Y cada uno, como les comento, estos renglones o estas líneas, ¿sí? Se llaman bloques. Cada una de esas líneas tiene un significado. Entonces vamos a ir viendo cuál es el significado de cada uno de ellos. Ahorita no se lo voy a explicar así, no tiene caso, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver ahorita poco a poquito, para no hacerlo así de nomás embarrado, ¿no? Entonces dice: el ángulo estándar o más común, pues ya lo habíamos visto, no son los 60 grados. Dice: en el caso de calcular la profundidad del avellanado del centro de drill en el eje Z, cuando la Z0 de pieza se encuentra en la cara donde asienta la pieza, ¿sí? o la parte o el material, pues en este caso, ¿qué es lo que hacíamos? Ese es el otro ejemplo, ¿verdad? El Z0 donde asienta la pieza, lo que teníamos que hacer es saber el espesor de la pieza. ¿Sí? Tenemos que saber a fuerzas el espesor de la pieza. Tenemos que saber a fuerzas también la profundidad del avellanado del centro de drill, cosa que ya habíamos calculado, ¿verdad? A la hora de hacer el Z0 en la cara superior. A final de cuentas les decía, por eso, tienen que saber de todas maneras esta profundidad. Tienen que calcularla. Con la ayuda de la tabla, pues lo van a hacer mucho más fácil, ¿sí? Entonces, lo único que no obtenemos, el único dato que no tenemos, ¿sí? Es que ya nuestra altura, nuestra distancia, ¿sí? O nuestra distancia de referencia en Z, que no tenemos, que no controlamos ahorita, es que estando el Z, siendo que el Z0 está donde sienta la pieza, ahora la distancia que vamos a requerir va a ser desde donde sienta la pieza hasta la cara donde está la herramienta, la cara de la herramienta. Esa cara es, ¿sí? esta Z total que estamos buscando. Entonces, ¿cómo la obtenemos? ¿Sí? La profundidad de la Z total desde el Z0 donde sienta la parte, bueno, pues aquí fue donde ustedes restaron el espesor, ¿sí? Que es la medida más grande, ¿no? Menos la profundidad del avellanado que ustedes calcularon con la tabla, ¿sí? Efectivamente, todo esto que están viendo ahorita en la presentación es lo que ustedes hicieron ahorita en los ejercicios de tarea de repaso. Dice: en este caso utilizamos la broca de centro número 6, nuevamente el mismo caso, ¿verdad? Igual, la regla que no se nos olvide, que es ese diámetro de avellanado tampoco no debe ser mayor al diámetro final de la broca. Entonces, el countersink diámetro que elegimos para la broca de centro número 6 fue el de 400, y hablamos de que en la tabla nos arrojaba que con la broca de centro 6 y las 400 teníamos que una profundidad desde la superficie de 439 milésimas. Entonces, al restar las 500 milésimas del espesor del material menos las 439 milésimas, nos daba que la broca iba a llegar hasta una altura de 61 milésimas. O sea, es la diferencia de 500 menos 439. Esa es la distancia que iba a quedar total desde donde está el Z0 sentando la pieza hasta la cara del material, ¿sí? Y ahí es donde provenía el ejemplo que veíamos en la tarea. Entonces, lo que estamos viendo está explicado en esta presentación, ¿sí? También lo pueden agarrar como ejemplo. Y ese es un ejemplo de la programación, porque cambia, ¿sí?
la programación, cuando el Z0 está, ya no es en la cara superior. Vamos a poner que las instrucciones dicen que el Z0 es en la cara inferior, donde está asentando la pieza. Entonces la programación también cambia, ¿sí? El orden, el objetivo de cada una de esas líneas, no. Sí, sigue siendo el mismo en los comentarios. Pero, como las alturas son desde un punto de referencia diferente, ya no está en la cara superior, sino en la cara inferior, pues lo que cambian son esos, las alturas en Z. Eso es lo que cambia entre un programa y otro, ¿sí? Y las Zetas no van a ser iguales. Ok. Y ya pues aquí ya entraríamos a lo de la broca, ¿verdad? Entonces, esto no lo vamos a entrar hasta la semana que entra. Voy a requerir que por lo pronto ahorita le peguemos a lo que son los programas de los de Center Drill, que vayan trabajando con ellos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la presentación, ¿sí? Y vamos a entrar a la parte de los videos. Ok. En la tarea, ustedes se van a la tarea, a las instrucciones. Aquí van a decir, abre el archivo con el nombre control de prácticas. Es este que se encuentra aquí, ¿sí? Se va a abrir este archivo que está aquí. Entonces, este archivo de Excel es el que se llama control de prácticas. Dice ciclos de taladrado, ¿ok? En este control de prácticas ya viene definido cuál es la herramienta que van a utilizar, cuál es el avellanado que van a abrir con la determinada herramienta, ¿sí? Y vienen muchos otros más datos que se van a utilizar durante la estructuración de la programación. Okay. Pero ahorita de entrada, pues nuestros datos más importantes pues son estos, ¿verdad? ¿Cuál herramienta y de cuánto va a ser el avellanado? Hasta aquí ya comprendimos bien, ¿verdad? ¿Para qué van a servir estas dos columnas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Abre el micrófono. Solamente de estas dos columnas, ¿ok? Si no hay dudas, seguimos. ¿No? Bien. En esta columna, que se llama ciclo broca de centro, esta columna dice el ciclo que se va a utilizar para programar. En este caso es el ciclo G81. Entonces, ¿a qué me refiero cuando les digo el ciclo G81? Bueno, es que vamos a estructurar el programa, lo vamos a estructurar de modo a que al momento de hacer la operación, ¿sí? De cómo va a trabajar la herramienta sobre el material, el ciclo G81 es el que le va a decir a la herramienta que para poder hacer el punto de guía sobre la superficie es solamente de que entre y salga. Esa es la función de G81, que le diga a la herramienta que va a entrar a cierta profundidad en Z, que es la que ustedes calcularon, porque al G81 le van a dar esa Z que estamos calculando ahorita en los ejercicios, es la que le van a dar al G81. En su ciclo, el G81 pide algunas variables para poder hacer que ese ciclo funcione. Entre las variables que nos va a estar pidiendo, ¿sí? Pongan atención. Me equivoqué aquí, abrí un catálogo de fresado. Ok, si no se acuerdan cuál es la página del ciclo del G81, acuérdense que se pueden ir aquí a la parte donde dice programación de ciclos de barrenado, y aquí dice página 35 ciclo G81, ok. Entonces aquí ya pueden ir a la 35. Entonces las hojas están numeradas, aquí es la 49, ya me pasé. Entonces la 35. Ahí está, ciclo de barrenado directo. Este es. Entonces, ese ciclo, cuando lo estemos estructurando en la programación, nos dice que requiere los posicionamientos en X, las posiciones en Y
Estas dos primeras, ¿de dónde van, de dónde van a provenir? Dígame de dónde van a provenir estos dos primeros datos. Van a venir en la pieza. En la pieza. ¿Qué características de la pieza son las que requerimos de las coordenadas X y Y? ¿Las coordenadas de quién? De G54. Las coordenadas desde el G54. Ok. ¿Qué coordenadas obtuvimos desde el G54? ¿Qué coordenadas calculamos desde el G54? ¿Las coordenadas de quién? ¿De qué características? ¿Del primer barreno? De los barrenos, ¿sí? De los barrenos. Las coordenadas en X y Y que calculamos del G54 de los barrenos, ¿sí? O sea, la tarea número 1 fue que ustedes trabajaran haciendo todos sus cálculos, calcularan todas las posiciones. ¿Por qué? Porque esas son las que les va a estar pidiendo este ciclo, ¿sí? El ciclo, una vez que se active el ciclo, ustedes le tienen que ofrecer al ciclo las coordenadas para que éste pueda saber a dónde tiene que ir a hacer el trabajo de entrar y salir. ¿Se entiende? Entonces, tengo una duda. Adelante. En el video de barrenado, la parte 1, manda con un G00 en las funciones preparatorias a la ubicación del primer barreno. Y aquí dice también, bueno, miren, otra parte que se puede poner en el mismo ciclo, o sea, en el G81 poner la coordenada del primer barreno. ¿De las dos maneras está bien o de una manera está mejor o cómo está? Bueno, la segunda forma no te la entendí. Dices que la primera coordenada del barreno la puedes mandar pedir de dónde. O sea, aquí en el ejemplo del manual, manda a la coordenada del primer barreno por un G00 en la línea 3. Pero en el 5, y también miraban otros ejemplos, que en el mismo G81, en el ciclo de barrenado, pone la coordenada del primer barreno. ¿Dónde? En la línea donde está el G81. Ahí pone las coordenadas X y Y. Las del primer barreno. Ajá. Donde empiezo y luego ya empiezo a poner los demás ubicaciones. ¿De las dos maneras está bien? ¿O de una manera es mejor? ¿O depende de la situación? La manera correcta es que la posición del primer barreno va donde está el G54. Aquí al inicio. ¿Sí? Siempre esa es la manera correcta. En la que debes de entrar. Podría decirte que esa es la manera, vaya, en la programación, podría decirse que es muy universal, muy estándar, muy común, o más común que vas a encontrar. Que la coordenada del primer barreno la vas a ver desde aquí arriba, antes de activar el ciclo. Y así es como debe ser. Debe de ir ya ubicarse directamente a la primer coordenada donde va a trabajar, donde va a entrar ya a trabajar. ¿Sí? Ok. Gracias, Fernando. Bien. Sí, pues que, bueno, no sé cómo otras máquinas se configuren para poder acatar las órdenes en ese orden. Que tú le digas, ¿sabes qué? No, pues la primera coordenada la voy a activar justo después de que active el ciclo. Y la primera coordenada que tenía si ya tenía una coordenada previa aquí arriba, pues esa coordenada, ¿para qué la estás utilizando? Para poderte mover o para desplazarte a otro punto de referencia. Y luego ya ahora sí, ya una vez que actives el ciclo, la máquina ahora sí ya empieza a leer sus barrenos en los que tiene que sí trabajar haciendo el corte de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces hay máquinas que están configuradas de manera que esos órdenes los alteran de lo más común, de lo más vaya, lo más común que tú ves en la programación, que dices, no, la primera coordenada siempre va aquí arriba, y ya después de activar el ciclo
escribes las siguientes coordenadas. Por ejemplo, si aquí vas a hacer 10 barrenos, de los 10, la primer coordenada, el barreno número 1 va a ser aquí, y los 9 barrenos que restan los vas a poner después de que activas. Esta es la línea del ciclo. Después de que activas el ciclo, de aquí para abajo escribes las otras 9 coordenadas. ¿Sí? Entonces, digo, sí hay máquinas que para programarse, pues sí alteran ese orden y trabajan así de manera muy normal. ¿Sí? A lo que está que está fuera de lo común, ¿verdad? Que es que la primera coordenada que tú tienes aquí siempre sea el primer barreno. Son 10, aquí va a ser el barreno número 1 y los 9 barrenos restantes después de activar el ciclo. Que eso es lo más común, ¿verdad? De hecho, la bibliografía, pues aquí te lo está mostrando de esa manera. Entonces, lo que hablamos de G81, ahora sí regresando. ¿Sí? Entonces, las X y las Y corresponden, ¿sí? Nuevamente, las X y las Y corresponden entonces ¿a qué? A las coordenadas de ¿quiénes? De los barrenos, ¿verdad? Las coordenadas de los barrenos calculadas ¿desde dónde? Desde el G54 de la pieza. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí está claro? Bien. Ok. Ahora, chequen el renglón del ciclo. Aquí está G81 y luego dice G98, G99. Ahorita vamos a ver qué significa G98, G99, ¿ok? Pero seguido nos pide una Z, una R y una F, que son las últimas tres, ¿sí? Letras alfabéticas que aquí componen el ciclo, la Z, la F y la R. La Z dice posición al fondo del agujero. ¿Esa Z cuál es? ¿Cuál es esa Z? Z0. ¿Cómo? Es la Z que se calcula, ¿no? Es la Z que se calcula. La Z que ustedes calcularon. ¿Sí? La que ustedes estuvieron calculando ahorita en los ejercicios que hicimos de tarea. Sí, que usamos una broca de centro número 6, queremos abrir una villana de 400 y calculamos al final que la Z de profundidad va a ser de tanto. Pero esa Z va a depender también de dónde esté el Z0, ¿verdad? Esa Z va a ser resultado de si la Z0 estaba en la cara superior, pues entonces de la cara superior para abajo, tanto. O esa Z va a depender de si el Z0 está en la cara inferior, ok, de la Z de la cara de abajo para arriba, a donde está suspendida la broca, ya penetrando el material, tanto. A esa Z nos referimos. El Z0 no es el Z0. El Z0 ya va a quedar establecido desde el G54. El G54 es el que guarda las coordenadas X, Y y Z 0 de la pieza, ¿sí? Entonces, y la H que está aquí es la que guarda la altura, ¿sí? Que guarda la máquina, ¿sí? Para poder saber dónde está el material, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces aquí también está dentro de la estructura del programa. Pues ahorita vamos a ver ese orden, ¿verdad? Pero la Z que pide aquí entonces quedamos que es, ahora sí ya, finalmente, es la Z que calculamos, ¿sí? La Z de la profundidad que vamos a calcular. No se nos olvide. La R, ¿sí? La R todavía no llegamos ahí. ¿Qué es la R? Ahorita vamos a hablar sobre la R. Y la F, vamos a brincarnos la R, vamos a dejarla pendiente, igual que el G98, G99, y nos vamos a brincar a la F. La F, ya habíamos dicho que ¿qué era? ¿Qué es la F? ¿Alguien se acuerda? El fit, o sea, el avance, o sea, que tan rápido se va a mover. Aquí mismo dice, ¿verdad? El avance en pulgadas. ¿Qué tan rápido se va a mover? ¿A qué velocidad va a ser el trabajo, ¿verdad? De penetrar el material. Porque una vez que se activa el ciclo G81 es cuando ya va a penetrar el material. Y si lo va a perforar, lo tiene que hacer a una velocidad. ¿Cuál? La que yo le diga, ¿sí?
que tiene que hacerse el trabajo. Si escojo una velocidad muy alta, puede llegar a correr riesgo de que también la herramienta se estrelle con tanta velocidad sobre el material, ¿sí? Puede ser que modere mi velocidad, pero no tanto como yo creía, y puede ser que la herramienta entre, sí, pero con demasiado esfuerzo, al grado de que la herramienta se pueda llegar a quemar, se pueda quebrar, se pueda fracturar, despostillar. Entonces, puedo meter a lo mejor la broca de centro con una velocidad muy despacio, muy lento, pero voy a tardar un año en terminar de hacer un solo punteado. Entonces, tengo que saber cómo calcular esa velocidad de avance. Tengo que saber cómo, a criterio también, establecer cuántas son las velocidades que se van a utilizar para las brocas de centro, dependiendo la dureza del material. Entonces, eso del avance se calcula aparte. Entonces, ahorita, para meternos en el tema de cómo calcular velocidades como los avances, como las revoluciones, en las que va a estar girando también la herramienta, porque la herramienta no entra a cortar en estado estático, ¿verdad? Sí, sin moverse, ¿no? Las herramientas en el fresado siempre están, ¿qué? Deben estar como girando, ¿verdad? Cuando agarras un taladro y quieres hacer un hoyo en la pared, pues no lo haces golpeando la pared con el taladro, ¿verdad? Tienes que accionar el taladro para que empiece a girar la broca. Entonces es lo mismo también en la fresa. Va a haber un punto en el que tenemos que decir a la máquina, tiene que accionar el spindle, empezar a girar para que la broca al momento de hacer contacto con el material corte, ¿verdad? También eso en la estructura de programación aquí viene. Ahorita vamos a ver dónde le vamos a dar ese orden. Bien, entonces no nos metemos en el tema de las velocidades todavía porque es un tema largo, ¿sí? Se llevaría toda una clase para poderlo explicar en qué consiste, cuál es el origen y cómo es que se calcula. No hay un libro, ¿sí? No hay una ciencia todavía a ciencia cierta que te diga con tal herramienta, con tal material, que se sujetó con 3 clamps, no con 4 con 5. Lea página número 7 si sujetó la pieza con 8 clamps, o lea la página número 320 si sujetó la pieza con 5 clamps, ¿sí? Ahora, si la sujetó con 5 clamps, vayas a la página número 20 si la pieza es de aluminio. Si no es de aluminio, vayas a la página número 90, donde ahí dice si la pieza es de acero y la sujetó con 9 clamps. ¿Se imaginan cómo hacer un mendigo libro así? Que diga con cuántos clamps, cómo la sujetaste, de qué espesor era la pieza, de qué material era. O sea, ¿por qué creen que les digo? No existe a ciencia cierta en ningún libro que te diga que todos esos factores, todos esos parámetros que les estoy ahorita comentando influyen en la velocidad de los cortes. O sea, no va a existir un libro así, ¿verdad? Y si existe, pues sí, créanme, sí he llegado a ver, aunque les diga que no existen, pero sí he llegado a ver libros y están bastante gruesos. Y están muy, muy interesantes porque tienen muchas tablas. Pero, pues, todas las características en las que, vaya, no las características, ¿cómo se dice? La pieza, ¿sí? Y la herramienta que se está utilizando en el momento sobre la máquina, el estado de la máquina también influye mucho. O sea, una máquina nueva contra una máquina vieja también, o sea, no trabajan igual, vaya. Entonces todos esos también son parámetros que no se controlan, ¿sí? En un simple cálculo de fórmula o en una simple tabla de un libro, meterte ahí y decir, mira, aquí en la página número 90 me dice que de acuerdo a mis condiciones actuales en la máquina, yo tengo que levantar esta velocidad. ¿Me doy a entender? Entonces he tenido casos aquí en este curso, más que nada los de programación, que son los que exigen más, los que ya tienen experiencia en el maquinado, que ya trabajan sobre las máquinas, quieren saber. Y la primera pregunta es, ¿cómo le haces para calcular la velocidad de corte? No, pues, ¿por dónde empiezo, no? Es lo que les acabo de decir, ¿no?
Entonces, no es que exista sí existen fórmulas para poder calcular velocidades, pero las fórmulas se basan con rangos, ¿sí? Te dan un rango, te dicen, empiézale por aquí y puedes a lo mejor irle subiendo hasta llegar hasta acá. Ya si tú le empezaste por aquí por lo bajito, pero tu máquina no da para más, tu sujeción está muy pobre, pues ni modo, le tuviste que bajar más de lo que te recomendaba la tabla. Ahora que si tu máquina está muy potente, tienes un buen cortador y le puedes meter más de lo que te marca el límite del rango, pues ya, bravo, ya descubriste algo nuevo, ¿no? Ya descubriste que puedes hacer tu proceso más eficiente, que encontraste una herramienta que tiene mejor, mejor rendimiento, mejor resultado. Entonces ahí es donde te digo que por eso si vas al internet y buscas tablas de velocidad, existen rangos. Te van a decir, hey, ¿cuál es la diferencia de maquinar un acero a un cobre? Un acero a un aluminio, un titanio a un aluminio. Pues aluminio ya sabemos que es muy blando, el titanio es demasiado duro. Lógicamente el aluminio se trabaja mucho más rápido y lógicamente el titanio, siendo más duro, pues es más lento. Pero pues, ¿cuál es el rango de velocidad entonces para el titanio? ¿Cuál es el rango de velocidad entonces para el aluminio? Para poderle empezar por ahí. Y es ahí donde sí entran tablas. Tablas que pueden ustedes bajar de internet, tablas que yo les voy a compartir para que tengan ahí a la mano y puedan darse una idea. Entonces, ya cuando tú vas a arrancar un proceso desde cero, es la primera vez que lo vas a correr, pues el proceso va llevando una curva de aprendizaje en la que vas mejorando, ¿sí? A lo mejor dices que, mira, la corrimos al 100%, pero la terminamos corriendo al 200% porque aguantó más. O sea, de lo calculado, de lo estimado, se pudo obtener una ganancia del 200%. O se hizo una pérdida porque tardó más la pieza porque la máquina no aguanta, la sujeción también es bien pobre, los cortadores son muy chafas, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí es donde las primeras corridas son las que ustedes son los jueces, son juez y parte, ¿no? En el proceso. Entonces definen si es efectivo o no el proceso y donde hay puntos de mejora. Y ahí es donde empiezas hasta que lo mejoran. Entonces, un proceso cuando ya te lo platican, te dicen, no hombre, esta pieza la hago en 5 segundos y acá ya llevo una curva de aprendizaje. Lamentablemente hoy en día, y se los digo por experiencia, todavía existe gente allá afuera que se llaman gerentes o jefes, pues que piensan que son enchiladas, ¿no? Que dicen, ¿cuánto tiempo estás haciendo esta pieza? 13 minutos. No me sirves, no hay oportunidad. Yo la hago en 5 minutos. Ok, felicidades, te felicito. Ok, está bien, o sea, se llega a ese punto, ¿sí? Pero la eficiencia de poder de haber llegado hasta ese punto en el que la pieza pudo haber empezado hasta en 1 hora, ni siquiera 13 minutos, ¿no? Y de haberla bajado hasta 5 minutos es porque llevó una curva de aprendizaje. No es ser infalible en el trabajo del maquinado, ¿sí? Representa muchos años de experiencia, ¿sí? Pero a fin de cuentas un proceso siempre puede estar cambiando, ¿sí? Diario, y mejorándose hasta el punto de puede llegar alguien más y puede decir, ¿sabes qué? No tengo una idea más fácil, y pues, hacerlo más rápido. Y la velocidad, el avance, ¿sí? en las herramientas, en los maquinados, influye bastante en el tiempo que requieren para hacer los procesos con efectividad. Entonces ahí es
donde la mejora continua entra, ¿no? Entonces no es de la noche a la mañana, también igual llevan un proceso. Entonces no es, si vienen al curso y me preguntan, pues no es un dato que sea así, infalible. Ustedes, ahora sí ya, viendo la realidad de su experiencia, ustedes cuando salen allá afuera, consiguen trabajo, ya son maquinistas, frente a la máquina estamos viendo diario, les digo, por eso ven y no ven a diario el proceso de maquinado de la parte, y estando frente a la pieza, ustedes dicen, ok, estoy aprendiendo lo que hace cada una de las herramientas. De las 5 herramientas que entran, aprendí bien qué es lo que hace cada una de ellas, cuál es su función. Pero también, al mismo tiempo de ver la función de cada herramienta, tienen que analizar la velocidad, ¿sí? En el momento en el que tú te dedicas a hacer otro trabajo con el mismo material y quieres obtener, mira, es que yo fabrico esta parte y deja este acabado, mira, a esta velocidad, a este avance, con esta carga de corte. Entonces ya estamos hablando de más parámetros. Ya estamos hablando ahora de la carga de corte, cuánto material estás removiendo en la superficie para lograr un acabado fino, para lograr un acabado rugoso. Entonces esa misma experiencia te va llevando ya después a hacer tus propios cálculos sin las tablas. Ya dices, yo el aluminio lo corro a 400, 800 SFM. Pero de ese rango yo siempre para el desbaste ya sé que le puedo meter 600 SFM, y para hacer acabados le meto 900, ni 800, 900 ya. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia ya lo probé, ya el rango ya me lo volé, pues ya sé hasta dónde aguanta el material que ya conozco yo, que ya he trabajado. Tengo los cálculos, los datos. Así el día que me toque a mí encender la máquina, encender el spindle para hacer un trabajo en ese determinado material, pues ya sé a cuánto lo tengo que encender, sin hacer cálculos inclusive. Pues eso es lo que te está haciendo ganar la experiencia. Aquellos que nomás se duermen y van a la máquina a picar el botón, a sacar piezas y nomás miran la máquina trabajar, pues no aprenden nada. Simplemente están siguiendo el proceso que es como si usaran una máquina copiadora, nomás están sacando copias, ¿verdad? Picando el botón. Entonces, sobre su trabajo existe mucha información va a existir mucha información frente a ustedes, desde la materia que están trabajando, que están modificando, transformando, así como la herramienta que está entrando a cortar. Entonces va a depender mucho de ustedes el sentido en el que van a absorber toda esa información. Entonces yo les voy a dar la herramienta para que ustedes aprendan a absorber esa información estando frente a las máquinas. O sea, les voy a dar las fórmulas, les voy a dar las bases, y eso lo vamos a ver en una clase completa durante las 3 horas. A veces se lleva hasta 4 o 5 horas, pero está buenísimo. De hecho, les voy a dar una lectura para que vean lo que les acabo de explicar. Pues ahí dice perfectamente todos los factores que pueden influir en la velocidad de corte. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece todo ese rollo? Está interesante, ¿verdad? Está muy bien. Cristian se tuvo que ir a la clase grabada. Gracias por verlo. Buenas noches. Ya se tuvo que retirar. Bien, entonces se trata de crear no solamente el hueco, ¿verdad? Y dejarlo ahí de lado, sino también ver cuál es todo el panorama al que uno va, ¿no? Entonces no son cosas ya establecidas, no estamos hablando de que es una técnica, es un trabajo que todo ya está formulado directamente, no para que agarres un valor y lo metas. No. Ahorita los ejercicios, los trabajos que vamos a hacer sí van a ser así. Si yo les doy el avance y la velocidad, les digo, para la práctica número 1, por ejemplo, como aquí, en la tabla de control, pongan atención, vamos para allá, ahora sí. Les hablaba de la tabla de control.
todas las prácticas de la 1, de la 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, inclusive todas las prácticas, las 5 prácticas, las 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, todas 4-1, 4-2, todas van a ser con el ciclo G81. ¿Sí? Todas. Pero lo que va a cambiar son las brocas de centro y lo que va a cambiar son los diámetros de avellanado. Ahora, hay algo más que también va a estar rolando ahí cambiando, que son las velocidades, lo que acabo de hablar. Entonces, ahorita no me interesa que se pongan a calcular fórmulas a velocidades, avances, revoluciones. No, ahorita no quiero que se pongan, que se enfoquen en estar controlando esa parte, haciendo los cálculos, porque sería demasiado ya meterle, ¿no? Por lo pronto no. No quiere decir que no lo vamos a hacer durante todo el curso, no, quiere decir que el próximo ejercicio, la próxima unidad, la número 3, ahora sí, ya los voy a empezar a meter poco a poco a que hagan esto ustedes solos. ¿Sí? Entonces, es porque para ir procesando, para que vayan procesando la forma en la que deben de estructurar un programa. ¿Por qué empezamos por barremos? Porque eso es lo más sencillo. Nos da a conocer, nos ayuda a conocer la estructura del programa y estamos estableciendo coordenadas por medio de simples barrenos, ¿verdad? Y aparte estamos conociendo pues los ciclos que integran las funciones de cómo entrar a barrenar. Si queremos barrenar directo, si queremos barrenar con picoteos, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, yo les voy a dar las velocidades, ustedes simplemente las van a integrar ahí en su programa, y los avances también se los voy a dar para los ciclos, y ustedes se van a encargar de integrar ese avance o esa velocidad de avance directamente a su ciclo, tal y como lo dice la tabla, ¿sí? Para que no vayan a hacer la práctica, todas las 4 prácticas por ejemplo la de la 1, y a todos los programas me lo vayan a dejar con 5 de avance, 5 de avance, 5 de avance, así sea la 1, la 2, la 3, la 4, no. Fíjense que son diferentes, ¿ok? Algunas son iguales, pero la mayoría son diferentes. Pongan atención bien en su tabla, ¿sí? No, esta tabla solamente es, Luis, esta tabla solamente es para consulta de los datos que van a tener que tomar en cuenta para la hora de hacer la programación. Toda esta información que ustedes van a vaciar en el programa. Entonces, ¿dudas con estas 2 columnas? Ok, profe. Sí, adelante, está bien. Entonces, todo esto, muchachos, vamos a trabajar ahorita y lo que nos queda de nuestro fin de semana, ¿verdad? De aquí al lunes, para ver dudas hasta el lunes, con únicamente, ahorita por lo pronto, con el ciclo de la broca de centro, el G81, con estas columnas que ustedes ven en pantalla, las de las prácticas, la de la columna del ciclo G81 que se va a utilizar, el tipo de broca de centro, el avellanado, las RPMs y el avance, hasta aquí. Y una más importante, la posición del Z0 de la pieza. Pongan mucha atención en esta, ¿sí? Mayoría es donde asienta la pieza, o sea, en la cara ¿qué? Inferior. Y la última práctica, la 1-4, ¿sí? Es en la cara superior, en la cara más alta, ¿ok? Entonces, para que no se vayan a confiar haciendo los cálculos de la Z, únicamente donde sienta el material, tienen que contemplar que si esta nos dice aquí que los Z0 van a estar, el Z0 de toda la práctica va a estar en la cara superior, pues de ahí en adelante vamos a tener que partir a calcular nuestras alturas en Z. ¿Estamos de acuerdo con esta columna también? No hay ningún problema. Entonces, para que... Una pregunta. Así es, adelante. Sobre la tarea para mandarla, ando un poco enredado. En la práctica, por ejemplo, 1-1, voy a hacer un programa completo de la práctica 1-1, y luego práctica 1-2 voy a hacer otro programa completo y así sucesivamente, Sí. o ando mal. Sí, vas a hacer un programa completo.
para cada una. Ok. No es mucha chamba, ¿eh? Si haces una, haces las 4. Todavía no he llegado al punto donde les explique cómo es eso, de que hago una y cómo que hago una y hago las 4. Como que se hace una y se hacen las 4 fácil. No ha llegado hasta ahí todavía. Pero les voy a explicar por qué, para que no se sientan como que es demasiada chamba, ¿verdad? Bien, entonces, hasta ahorita, con la tabla del control, solamente es información, son parámetros para poder contestar lo que son los programas. ¿Tienen dudas con alguna de los parámetros de control? ¿Dudas? Luis, Néstor, Marco, Jesús, Salvador Cortés, Juan Carlos. Todo bien. Bien, entonces esta tabla es solamente consulta, ¿verdad? Para poder llevar a cabo bien los programas. Entonces, podemos empezar ya, entonces ahora sí, con el video del programa de la primera parte. Le damos, lo vemos entre todos, aquellos quienes ya lo vieron, quienes no lo han visto, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo de todas maneras. Entonces lo voy a reproducir, no de aquí del... Oh, sí, se ve bien. Vamos a ver si se ve completito. Programación de ciclo G81. Parte 1. Identifique el número de práctica 1-1. Localice el 0 de pieza. El 0 de pieza es la coordenada de trabajo G54. X0 y E0 de pieza. Las coordenadas de los dos barrenos se encuentran en el primer cuadrante, donde las X y las Y serán coordenadas positivas. Para esta práctica programaremos localizando el Z0 en donde asienta la pieza. Consulta tu tabla de control para seguir las instrucciones. Vamos a proceder a crear el programa. Primero escribimos el signo de porcentaje. Seguido escribimos el nombre del programa. Escribe la letra O, seguido de 5 dígitos numéricos. Ejemplo, escribe O 00011 como el número de práctica. De aquí en adelante cada línea del programa que escriba será numerada con la letra N, seguida del número de la línea, en este caso N1. Ahora, todos los comentarios en un programa CNC se encierran entre paréntesis. Esta línea dice turn offset 1, que nos avisa que usaremos la herramienta 1 con el offset del eje Z número 1. En la siguiente línea escribe el nombre de la herramienta y el número de la broca de centro. Recuerda consultar tu tabla de control de práctica. Para esta práctica se asigna la broca de centro número 6. Siguiente línea. Escriba el nombre de la operación. En este caso la broca de centro maquinada. Un punto de guía para cada barreno. En total 2. En la siguiente línea, escriba T1, que significa herramienta 1. Y, seguido N6, que su función es pedir o realizar cambio de herramienta. Ejemplo. Esta es una simulación de un cambio de herramienta. En el video se muestra cómo el usillo toma la herramienta número 1 del portaherramientas. En la siguiente línea, escriba G0, que su función es hacer que la mesa de trabajo se mueva rápidamente. Seguido escriba G90, que su función es leer coordenadas absolutas desde el 0 de pieza en X y Y. Luego escriba G54, que se trata de la coordenada de trabajo llamado también 0 de pieza, origen X0 y Y0. Ahora escriba la primer coordenada del barreno número 1 del plano. Por último escriba S1000. S significa velocidad de corte en millas revoluciones por minuto, seguido del código M3, que su función es hacer que el usillo junto con la herramienta gire en el sentido horario. Ejemplo, aquí se muestra la simulación de cómo la pieza se desplaza con la mesa hasta colocarse en la primera posición, que nos indica el plano de nuestra pieza, y seguido se enciende el usillo junto con la broca de centro, ya lista para avanzar en el eje Z para realizar el corte. Siguiente línea. Escriba G43, que su función es leer el offset de compensación de altura de la herramienta con la letra H. Seguido escriba el offset H junto con el número de offset de la herramienta, en este caso 1 porque se trata de la herramienta 1. Por último, escriba la Z del movimiento de seguridad. Aquí se muestra cómo la herramienta está en su posición con el usillo.
La altura que cada herramienta se debe calcular se llama h y esta altura se obtiene desde la cara de la herramienta en su posición hasta la cara donde es el Z0 de pieza, en este caso donde asienta la parte. En esta siguiente simulación se muestra cómo la herramienta llega hasta la posición del movimiento de seguridad. Para calcular la Z del movimiento de seguridad, primero, debes conocer el espesor de la pieza. Segundo, debemos establecer cuál será la altura entre la cara de la herramienta y la cara más alta del material. A este espacio entre ambas caras se le conoce como espacio libre. Nosotros lo trabajaremos en 1 pulgada de distancia en todas las prácticas. Por último, sumas el espesor más el espacio libre y eso nos dará una Z de 1 pulgada 500 milésimas. Siguiente línea. Escribe G1. Es el código de movimiento lineal controlado. Su función es desplazar los movimientos de los 3 ejes a una velocidad controlada en pulgadas por minuto, logrando así por viajar más lento o más despacio para controlar los movimientos en los que las herramientas se encuentran cortando, con fines de controlar el resultado final que es el acabado superficial de la pieza. Seguido escriba la Z del movimiento de aproximación. Por último, escriba el avance rápido de F50 para controlar a esta velocidad de avance la aproximación de la herramienta hacia el material. F significa avance y 50 es la velocidad de avance en pulgadas por minuto. Seguido escriba N8 para encender el refrigerante, que es un soluble que se mezcla de un aceite especial y agua destilada o potable para crear este líquido de aspecto color blanco que ayuda a reducir la cantidad de calor generada durante la fricción del corte y esto pueda ocasionar daños en la herramienta o el material porque se funden con tanto exceso de calor. Ejemplo. Aquí se muestra cómo baja la herramienta hasta la Z de aproximación. Para calcular la Z de aproximación, primero debemos conocer el espesor de la pieza. Segundo, debemos establecer cuál será la altura entre la cara de la herramienta y la cara más alta del material. A este espacio entre ambas caras se le conoce como espacio libre. Nosotros la trabajaremos a 100 milésimas de distancia en todas las prácticas. Por último, sumas el espesor más el espacio libre y eso nos dará una Z de 600 milésimas. Siguiente línea. Escriba G99. La función de este código G hace que la herramienta siempre regrese al plano R de este ciclo de taladrado. En otras palabras, cada que la herramienta penetre el material hasta la Z calculada en este ciclo, la herramienta después de alcanzar esa profundidad saldrá del material regresando a la altura que indica la R de este ciclo. Seguido escriba G81. Este es el código G del ciclo que hace que la herramienta penetre el material hasta la Z calculada en este ciclo. Una vez alcanzada la profundidad en Z, la herramienta sale hasta la R calculada de este ciclo. Escriba la Z de profundidad calculada. Escriba la R junto con la misma altura que la de la Z del movimiento de aproximación siempre y cuando active el código G99. Por último, escriba el avance con la letra F tal como se muestra en el renglón de esta línea. Aquí se muestra la simulación de la broca de centro ejecutando el ciclo G81. Para obtener el resultado en la Z calculada en el ciclo, debemos conocer el espesor de la pieza. Debemos consultar nuestra tabla de control de prácticas para saber qué número de broca y qué diámetro de avellanado es el que nos pide calcular. Ir a la tabla de las fórmulas y calcular la profundidad de la broca de centro que debe penetrar el material. Al obtener la profundidad del avellanado desde la superficie obtenemos 0,439 milésimas. Pero nos damos cuenta de que esa profundidad no es la de la Z calculada en el ciclo que está programado, porque esa distancia parte desde la cara más alta del material y nuestro Z0 está en donde sienta la pieza. Entonces, para calcular la Z desde el Z0 le restamos al espesor de la pieza la profundidad del avellanado, y esto nos da una Z de 61 milésima. Al final el resultado de nuestros avellanados se ve así. En la siguiente línea, escriba la coordenada del segundo barreno para que el ciclo realice el trabajo en los demás barrenos restantes por maquinar. En este caso solo hacía falta agregar la coordenada del barreno 2. En el caso de que hubiera más barrenos por maquinar se deben colocar en el orden en el que los barrenos fueron numerados en el plano después de la línea anterior donde activamos el ciclo G81 o dicho de otra manera se agregan las coordenadas de los barrenos flotantes en orden a partir de esta línea que estamos editando. Siguiente línea. Escriba G0 para realizar movimientos rápidos.
Escriba G80. Este código cancela el ciclo de G81 una vez terminada su rutina para maquinar los barrenos. Escriba la Z de 1 pulgada 500 milésimas, que es la misma Z que la del movimiento de seguridad, esta vez para retirarse de la pieza. Por último, escriba N9. Este código N9 apaga el refrigerante. Aquí se muestra una simulación de cuando se retira la herramienta Z 1 pulgada 500 milésimas con movimiento rápido una vez terminada la operación de corte. Siguiente línea. G91, G28 y Z0 son una combinación de códigos para enviar el eje Z a home, seguido del código N5 que se utiliza para apagar el usillo y deje de girar. Aquí se muestra una simulación de cómo el eje Z se va a home y ya estando en esa posición el usillo se apaga y deja de girar. Siguiente línea. G91, G28, X0 y 0 es una combinación de códigos para enviar a home los ejes X y Y. Aquí se muestra una simulación de cómo los ejes X y Y se retiran al home de máquina. Siguiente línea. Escriba M0. M0 es el código M para realizar paro total de máquina al finalizar una operación de corte. Muchas gracias. Bien, hasta ahí es donde vamos a programar nosotros todos los ciclos, ¿sí?, de cada una de las prácticas. Hasta el M00, ¿verdad? ¿Qué les pareció el video? De todo lo que vieron, pues checaron los cálculos, ¿verdad? Están ahí, de lo que estuvimos hablando. ¿Qué les pareció el video? ¿Está bien explicado? Bien, vamos, qué bueno. Entonces, aquí no termina esto. El video es un apoyo. El hecho de que, pues, si está bien explicado, les va a ayudar a que recuerden lo que vimos en cada una de esas líneas. Aquí lo que requerimos ahorita es empezar nosotros a hacer la estructura del programa y empezar a platicar, ¿sí?, de cuál es la función, así como nos lo está haciendo entender el video, pero ya nosotros aquí ahorita practicando directamente desde nuestras computadoras, ¿sí? Empezar a agarrar y empezar a escribir qué es lo primero que tenemos que hacer para poder estructurar el programa, para dar inicio a un programa, ¿sí? Y para qué sirve cada línea, para qué sirve cada código. Como les mencioné, la programación, pues hay muchos códigos, ¿verdad? Hay tablas con bastantes códigos alfabéticos, ¿sí?, con bastante código M, o sea, va muy rápido aquí el mouse, con bastante código G, ¿sí? Pero a medida de que vayan ustedes aprendiendo a utilizar cada herramienta con la programación, se van dando cuenta de que no se necesitan y no se requieren todos los códigos que ustedes ven en las tablas, ¿sí? Solamente hay códigos, ¿sí?, esenciales, ¿sí?, y son de los más importantes para poder hacer una operación, para poder llevar a cabo una operación de trabajo en la máquina, ¿ok? Entonces, ya este curso ya no son de los cursos como antes, no, de tarea, apréndanse todos los códigos porque va a haber examen, no. Aquí solamente vamos a trabajar con los códigos, ¿sí?, más importantes, los que pueden llevar a cabo una operación de máquina. ¿Vieron la operación en la simulación de la máquina virtual? Pues, ¿vieron cómo hizo el trabajo de los dos puntos con los conos ya finales? Pues es a lo que vamos. Todos esos parámetros, todos esos requisitos, todos esos códigos, ¿sí?, que van renglón por renglón dándole ese paso a paso a cada proceso para poder cumplir simplemente esa operación. Todo eso es lo que nosotros debemos enseñarnos, ¿sí?, y no a hacerlo, ¿sí?, solitos, ¿no?, a mano. El hecho de hacer varios ejercicios, ¿sí?, es para practicar, para lo que se nos quede bien grabado es cómo estructurar un programa, cómo leer un programa. Si nos paran frente a máquinas, no solamente que nos paran frente a máquinas para saber cómo se mueven los botones, que nos paren a leer un código y saber interpretar qué es lo que dice ese código. Igual cuando se esté maquinando, se esté operando la máquina,
saber e interpretar qué es lo que está haciendo la máquina en su momento, ¿sí? El hecho de trabajar en la ignorancia de lo que está haciendo la máquina en su momento, y en el momento que la máquina no quiera funcionar a trabajar o realiza algún movimiento extraño, etcétera, lo que sea, podemos de volada rápidamente identificar dónde está el problema, ¿sí? Entonces es ahí donde los maquinistas empieza a generar mucho más valor, ¿sí? que un simple operador de máquina de nivel 1 o de nivel 2. Entonces esto también igual genera entre ustedes más nivel. Esto entre ustedes tiene que generar una cultura que los lleve a que, si estamos hablando de que esto es el control de ser un maquinista, de ser un programador, ¿sí? Entonces esta es la responsabilidad que yo debo de llevar, ¿verdad? A la hora de querer estar frente a una máquina. Eso es lo que debe de generar esa parte. Decíamos que para qué iban a servir los planos de cartesiano en la primaria, ¿no? Ahora ya sabemos para qué. Entonces, desde hace más de 40 años ya, desde los 40, ¿no? 1940 dicen que ya empezaron a existir las máquinas CNC. Entonces ya les empezaron a dar uso a esas coordenadas. Entonces, aquí viene ahora sí la parte de lo del programa. Me comentaba que algún compañero, no sé si era Jesús, el día de ayer, ¿cuándo vamos a utilizar el programa ese que nos dio para descargar, para instalarlo en la computadora? Ok, bueno, les decía, para poder hacer los programas y entregar las tareas o trabajar inclusive directamente en clase, no necesariamente tienen que tener el programa que les pedí o que yo les sugerí, ¿no? Que podían descargar e instalar. Pueden trabajar ahorita desde su computadora, ¿sí? Y si están, por ejemplo, en el celular, pues agarren un cuaderno, ¿sí? No hay ningún problema. Vayan agarrando un cuadernito y ahí le vamos a ir dando. Entonces, tienen el Word, el del Office. Aquí en el Word del Office, aquí pueden empezar a escribir, ¿sí? Vamos a trabajar escribiendo, ¿sí? Ya vamos a empezar a trabajar escribiendo código, ¿sí? Ok. Entonces, necesitamos guardar la tarea y poder evidenciar todos los programas que vamos a hacer o vamos a generar por medio de esto, ¿no? Ya sea en un archivo de Word, ya sea en un archivo de blog de notas, ¿sí? Un blog de notas donde vamos a empezar a escribir, ¿sí? El porcentaje, los números, los códigos, ¿ok? ¿Sí me están a entender? O ya sea que si bajaron el programa que les recomendé, pues directamente ya sobre eso, si se enseñan ya a trabajar con este programa. Es muy flexible, la verdad es que no les estoy haciendo comercial ni nada, ni propaganda, pero pues la verdad es que van a ver conforme avanzo. Les voy a pasar unos tips para que vean por qué les recomiendo que mejor usen el programa. Entonces aquí también ya podemos empezar a escribir programación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer el porcentaje, el número del programa y empezar a abrir los comentarios, ¿verdad? Ok, entonces de donde ustedes se les haga más cómodo ya empezar a trabajar, pero ya necesitamos empezar ahora sí de aquí ya en adelante, como ya le dimos mucho al intro, vamos a empezar a programar. Todo lo que se haga de aquí en adelante va a ser sobre estas hojas, ¿sí? Entonces, hay una ventaja, ¿sí? Quisiera dedicar el tiempo que nos resta. Yo sé que hoy no vamos a empezar no vamos a hacer el ejercicio de programación del primer ejemplo. Me hubiera gustado para que el fin de semana se fueran a practicar, pero y empezar a hacer las primeras prácticas. Pero si pueden irle dando, excelente, ¿no? Pero si no, no se preocupen, no se me desesperen. El lunes que entra ya empezaríamos ahora sí meterle toda la carne al asador con lo de la programación, porque me gustaría que toda la clase tenemos que hacer el programa hasta donde llegó el video,
¿sí? Hasta ahí, hasta donde llegó el video, vamos a empezar a llegar todas nuestras prácticas, de la 1 a la 5, las 4 de cada una, ¿sí? Nos vamos a ir llegando ahí. Eso lógicamente ustedes lo van a hacer en su casa, pero la primera práctica, pues sí, la tenemos que hacer nosotros aquí, para entender la estructura de lo que está hablando el video. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar aquí en la computadora haciendo los programas? Bien, la ventaja es que, por ejemplo, tú escribes empiezas a generar un programa, ¿sí? Un simple programa. Y dices, bueno, la primera práctica es O00011. Es la práctica 1, pues, y el primer ejercicio, ¿verdad? Práctica 1, ejercicio 1, por eso es 1. Estamos hablando de la práctica que estábamos viendo ahorita en el video, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya escriban aquí todo el desarrollo del programa, cuando ya tengan todo el programa desarrollado, si lo están haciendo en el digital y no en el cuaderno, ¿sí? Si lo están haciendo en el digital y no en el cuaderno, la ventaja de aquí estar en la computadora es que a la hora de que ya cambiemos a la práctica 1-2, pues simplemente nomás le cambiamos el 1 y el 1 por el 2, ¿verdad? Y así si hay algunos códigos que únicamente son relevantes quedarse, ¿sí? Y hay otros que simplemente se van a cambiar. Hay ciertas cosas que solamente van a cambiar, pues en la computadora pues nomás van a poder editar. Es más fácil editar 2 que 3 cositas y ya tengo la 2, y ya tengo la 3, y ya tengo la 4. Y listo. Entonces no tienen que volver a escribir todo el programa. O sea, aquí la ventaja de hacerlo en la computadora es que lo puedes hacer, ¿cómo? Lo puedes hacer más flexible, ¿no? Para poderlo editar. ¿Me doy a entender? Profe, una pregunta. Mándame. Si escribo el programa de la práctica 1.1, se la quiero mandar directamente de la computadora, o le puedo tomar foto a la pantalla y se la mando por medio de una foto. Es válido. Y hago la práctica, nomás le borro y le pongo práctica 1.2 y le cambio los datos correspondientes, le tomo la foto y la mando. Sí, es válido. Es un ejemplo, ¿no? Lo que estoy hablando ahorita del cambio rápido en el digital es válido, ¿sí? La bronca es cuando están escribiendo a mano todos los programas uno por uno. Los van a escribir a mano. Pues ahí sí, pues al escribirlos a mano, pues es como, ya sería que tú hagas una plantilla donde solamente dejes los espacios libres para poder editar lo que se modifica entre práctica y práctica, o vas a tener que escribir de cero a fin todo el programa de cada una de las prácticas si lo haces todo a mano. Ahora, si lo estás haciendo en la computadora, ¿sí? Así como lo vamos a trabajar aquí durante clase, pues mándame mejor el archivo, ¿sí? Si puedes, mejor si puedes mandarme el archivo, mándame el archivo del programa, ¿sí? O sea, el archivo de clase, ese que estás utilizando en el Word, o en el blog de notas, o en el 5, que es el programa que les sugerí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sin problema. Ahora, ahí les va otra ayuda. Pongan atención. Esto fue algo que hicimos como mejora en el curso pasado. La primera vez que se llevó este curso con otro grupo. Como mejora, fíjense bien, se dejó el espacio para cambiar el número del programa. Se dejó el espacio para poder poner, ya saben que las prácticas, el control de prácticas te dice que la broca de centro, pues también puede cambiar el número. Los puntos de guía puede ser, a lo mejor si son 2 barrenos, pues a lo mejor son 3 barrenos, 4 barrenos, ¿verdad? Entonces aquí estos espacios se dejaron libres, se dejaron libres los espacios de las coordenadas, ¿sí? Que únicamente conforman lo que es la programación de la parte, ¿verdad? Son las coordenadas de los barrenos cambian, pues también aquí las podrían cambiar. Si la velocidad de la tabla de control te dice que son 1000 RPM en la práctica 1 y en la práctica 2
con esta plantilla pues ya nomás le pones que son 1500 RPMs para práctica 2, 1000, y en otra hoja, estas hojas las imprimen ustedes y las van llenando, así como esos exámenes, ¿no? Que llenen los espacios libres, ¿no? Entonces, G43H1, pues eran códigos que se quedaban, todos estos códigos que ustedes ven en la pantalla hasta el M0, todo esto hagan de cuenta que es lo que a lo que me refiero, todo eso es lo que es de cajón, ¿sí? O sea, va sobre cada que hacen una práctica, pues esto es lo mismo, ¿verdad? Simplemente que sí hay que entender en qué consiste cada uno de esas líneas. Pero este era un ejemplo de lo que les estaba hablando ahorita, ¿no? Ahora, aquellos que solamente no pueden trabajar en computadora, no van a trabajar en computadora, no les gusta trabajar los ejercicios de computadora, bueno, los quieren hacer a mano, pues les enviaba este archivo también, y este archivo pues ellos le sacaron copias, lo mandaron a imprimir, y por ejemplo si la práctica 1, esta es la plantilla de la práctica 1, de la práctica 2, la práctica 3, servía para todas las prácticas, vaya, las 5, para los 5 ejemplos de prácticas, esta plantilla servía, ¿sí? Entonces, la práctica 5.1, la práctica 4.1, la práctica 4.2, 4.3, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, para todas podía servir la plantilla. Entonces ya lo que hacía nomás era pues empezarla a llenar y ya me mandaban aquí, ¿no? Que ya terminé la práctica 3.1 y le ponían ahí cuántos barrenos eran, qué broca de centro era, las coordenadas de los barrenos que calcularon, la Z de seguridad, la Z de aproximación, dependiendo de dónde estaba el Z0, le ponían la Z calculada de la profundidad del barreno, la R, su avance, que te lo dice el avance, pues, y la RPM te la dice la tabla de control, y las X y las Y pues son las coordenadas de los barrenos que ya calcularon en la tarea. Te das cuenta que sí, esas coordenadas, todo lo que sea X y Y, todo esto ya lo hicieron, todo eso ya te cuenta que ya lo terminaron, al haber hecho la tarea número 1 y haberla completado bien, ya tienen todo, casi el 50% de todo el programa ahí contestado. Maestro, o sea que prácticamente lo único que vamos a batallar para hacer va a ser sacar el diámetro del cono, ¿no? O la profundidad del cono. ¿Por qué crees que estaba haciendo énfasis en estas dos últimas clases? Ok. Era lo que me interesaba, que sacarte de la duda a ti, nivelarte junto con los demás, y los que tuvieran dudas pues también empezarlos a meter con esas prácticas de clase que dejé el día de ayer. Ahora todo tiene sentido. Pues, regularmente así debo de ser yo. Debo de hacer las cosas con algo en ese sentido. Bueno, es parte de la experiencia, ¿no? De estar dando cursos. ¿Qué les parece? O sea que tienen de todos lados de dónde poder enseñarse a cómo a establecer esto, hasta como una guía de cómo hacer una estructura de un programa, y al llegar al punto en olvidarse de esto, de que existe eso, y empezar a hacer las cosas desde cero. Siguiente renglón, tas. Siguiente renglón, tas. Que ese es el objetivo al que vamos, ¿no? Si la primera práctica y la segunda tienen que depender de las plantillas, la tercera, la cuarta y la quinta traten de ya no. Es algo que les voy a dejar de tarea a ustedes. Lógicamente, si ustedes me entregan, pues entregar esa evidencia, y si está bien, pues está bien. Pero ya va a depender de ustedes cómo le echen los kilos. No se ve tan complicado ya, ¿verdad? Al ver este detallazo. ¿Cómo la ven? Bueno, para antes de despedirnos, quisiera saber la opinión. Juan Carlos, ¿qué te parece? Pues con esa aplicación se me hace un poquito más fácil. Ya se hace más sencillo poder desarrollar los ejercicios de programación. Sí, porque pues ya como comentaba, ya llevamos un avance, ¿no? Porque empezamos con lo de los cuadrantes, ya ahorita ya aprendimos sobre lo de los diámetros, entonces sería más que nada enfocarnos en cada uno de los números, ¿no? Cada uno de las partes donde es GO, todo eso, para ya nada más ir acomodando los números.
Así es. Pero Y rellenando los espacios, pues. la estructura es con el fin de que ustedes se enseñen a ir llevando ese orden y en un momento dado ya dejar de usar la plantilla y darle un sentido a cada una de esas líneas, a cada uno de esos bloques. ¿Cuál es el significado del por qué lo haces? No simplemente rellenarlo, ¿verdad? Sino saber por qué lo estás haciendo, para que cuando tú hagas un programa de cero, pues también ya comprendas que todo el paquete del programa comprende toda esa estructura, ¿no? Directa. Sí, yo creo que ya con una práctica o dos que nos muestre, yo creo que se nos haría un poquito más fácil. Yo con la primera práctica que vayan agarrando callito, ya la segunda lo van a ir asimilando. Digo, el otro grupo lo logró llevar a cabo de esa manera y mayoría sí estuvieron entregando sus tareas sin problema. Entonces yo espero que de una u otra forma, como les decía, pues les ayude a que esas muletillas les enseñen a cómo ir avanzando, ¿verdad? Sí, al menos a mí con las prácticas que nos ha dejado los ejercicios de clase, pues sí se me han hecho un poquito más fácil ya cuando pues aquí los exponemos en clase. Así es. Y entonces, ¿para qué va a servir la clase de aquí en adelante? Para las dudas. Ustedes trabajando y yo pues retroalimentando en lo que se les acaba el tiempo de este tema y empezamos con el otro. Yo ya empiezo otra vez a hablar, a tirarles más jale y ustedes pues posiblemente ya terminando. Entonces por eso les digo que no dejen el jale de lado, traten de aprovechar bien sus días, ¿sí? de espacio y practiquen todo lo que vimos hasta ahorita. Si es posible, los videos de clase que estamos grabando, practíquenlos también, ¿ok? Para que cuando ya lleguen a este punto lo podamos reforzar. Entonces el lunes vamos a iniciar desde cero todo el programa, ¿sí? No con las plantillas, vamos a iniciar totalmente de cero. ¿Por qué? Porque vamos a aprender qué significa desde el primer renglón, que es el signo del porcentaje, hasta el último, ¿no? Qué significa cada línea y qué es lo que hace la máquina en cada uno de esos renglones, cada uno de esos códigos, cuál es la función principal, por qué lo activo, para qué lo mando llamar. Bien, esto es esa parte de la explicación va a ser en parte va a ser en parte de lo aprendido en el curso anterior. Quienes no llevaron el curso anterior, por favor repasen, vean los videos de los componentes de máquina que subían al Classroom. Ahí viene toda esa información. Van a dar pie con bola a la hora de estar explicando la estructura del programa. Ok, muy bien, gracias Juan Carlos. Salvador Cortés, ¿qué te parece? Muy bien, profe. Es otra manera de verlo. Yo llevé el otro curso con el profesor, el de la mañana. Ajá. Y este es totalmente diferente, pero tiene mucho que ver. Pero lo que me está gustando es que nos está explicando el porqué de cada función que vamos a hacer, pues. O sea, lo vamos a entender. Entonces, pues sí me está gustando porque le digo, lo estoy viendo desde otro punto de vista, desde otra forma de cómo hacerlo, y está complementando todo lo que ya vi la primera vez con el otro profe. Entonces la verdad es que me está gustando mucho y pues vamos a echarle al toro. Perfecto, gracias Salvador. Salvador Saucedo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves lo de las tareas, cómo vamos a ir avanzando? Bien, ok. No traía el micrófono ahora. Bueno, gracias Salvador. Entonces sí, más que decir, ¿verdad? Jesús, ¿tú cómo te sientes? Pues me siento bien. De hecho, ya con los videos y ahorita con esta clase que va a subir, pues ya me puedo dar una idea mucho mejor si tengo una duda. Ok, entonces vamos para adelante también. Marcos, ¿qué te parece la información? Sí me sirvieron los primeros 2 videos que miré, porque voy así por partes, me sirvieron mucho. Ya casi tengo todas las prácticas, porque hice como una plantilla en el 5 y ya nomás voy cambiando
por las coordenadas, Ok. y los feeds y las revoluciones y todo eso. Tú ya te habías dado cuenta de eso, entonces, ya lo estabas practicando. Sí, ya. Pues sí, ya estabas generando tu propia forma de trabajo, lo que acabo de explicar prácticamente, ¿no? Hacer como una plantilla ya para poder hacer las demás prácticas. Hasta puse comentarios ahí para cambiar valor, así, para no equivocarme y cambiar otra cosa o andar buscando ahí en el código. Ok, no, pues sí, está bien, o sea, ponerle unos comentarios a cada línea para saber qué es lo que representa cada una de ellas, ¿verdad? Va a tener... Lo que tengo duda es, vamos a hacer un documento como de Word y ahí vamos a poner el código de cada uno, o mandamos el puro archivo .nc que nos genera el 5 o como... Cualquiera de las opciones. Lo haces en tu cuaderno, le tomas una foto, lo haces en el 5, me generas el archivo .nc, lo haces en el Word o lo haces en un blog de notas. Lo ideal para mí es que si me lo pueden mandar digital, mejor. Si lo mandan en cuaderno y a lápiz es válido, ¿sí? O imprimieron las plantillas y le tomaron una foto, también es válido, pero sí sería bueno que si lo mandan digital, pues también estaría padre ahí, ¿no? No, sí, yo lo mando en Word ahí con el código. Si no lo hacen en Word, les recomiendo mejor que lo hagan en el blog de notas. Si no lo van a hacer en el 5, por favor hagan en el blog de notas, ¿ok? Está mucho mejor el blog de notas que el Word, la verdad. Ok. Por si pueden tomar la opción, lógicamente, ¿no? Bien, entonces... Sería todo, profe. Gracias. Gracias Marco. Dice Salvador Saucedo, bien, pienso que todas las prácticas son las mismas, lo único que cambian las coordenadas barrenos, pues sí, prácticamente es algo muy parecido, ¿no? Simplemente pero sí en esencia sí hay que aprender bien qué significa esa estructura, como les digo, ¿no? Entonces lo vamos a ver el lunes. Néstor, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves la información para las tareas? ¿Y listo para el lunes? Si quieres, déjame tu comentario ahorita y ahí lo checamos. ¿Sale? Luis, ¿tú? Sí, profe. Se me hace excelente, profe, la facilidad que nos da para entregar las tareas y pues demasiado claro como nos explica las cosas. O sea, perdemos el miedo en preguntar. Sí, deben de perder el miedo. Esto aquí es para equivocarse, ¿sí? El trabajo a veces no nos va a dar mucho margen de error, ¿verdad? Siendo ese trabajo, lógicamente, tratándose de ese trabajo. Pero ustedes aquí tienen toda la oportunidad para poderse equivocar. Para eso es la escuela, hay que aprovecharla, ¿sí? Vamos a equivocar. Aquí nadie va a salir robado, todos estamos aprendiendo. Entonces, si hay una forma mejor de cómo explicar las cosas para que ustedes entiendan, se tiene que llevar a cabo. Sabemos lo difícil que es llevar una clase en línea y pues el trabajo de uno como instructor pues es también darles enseñarles esa facilidad para que ustedes puedan entender y comprender bien los temas, ¿no? Acuérdense, hay entre nosotros quienes llegaron totalmente también de cero, así como cuando llevamos el primer curso. Hay quienes hay quienes ya tienen un poco de información, hay quienes tienen más que otros, pero hasta ahorita siento yo, y creo que entre ustedes van a sentir que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo al mismo margen. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿sí? Siéntanse con la confianza de poder aprender esto y de llevarlo a cabo, ¿no? Dice Néstor, es algo que vi en mi carrera, pero aquí estoy aprendiendo mucho más aquí y está bueno el reto. Así es, hay que ver siempre las cosas así, ¿no? Plantear metas para esos objetivos. Por eso la primera pregunta que se hace en el inicio del curso es el ajuste de expectativas. Las expectativas que ustedes tienen, ¿cuáles son las metas, verdad? Para nosotros es importante conocer lo que ustedes desean aprender y ver durante el curso y hacia dónde van a enfocar todo su conocimiento, su dedicación.
Entonces, ¿estamos aprendiendo a programar? Pregunta, ¿estamos aprendiendo o nos está dificultando? ¿Sí estamos aprendiendo? Bien. Sería todo, chicos. Son las 9. A descansar. Yo sé que en otros lugares ya son como las 12 o las 11. Pero espero que tengan buen fin de semana. Repasen los videos. Ahorita les subo el video de la clase y repasen el video que acabamos de ver. Tienen dudas y pueden ir avanzando. Les voy a subir las plantillas de todas maneras ahí, ya todo el material que les estoy mostrando ahorita. Y les voy a hacer la sugerencia a aquellos que estamos trabajando con la lectura de los decimales que lean un video, que vean un video y desarrollen una tarea para que aprovechen bien este fin de semana. Sí, ya el lunes empezamos entonces. Si pueden bajar el programa, descargarlo e instalarlo, excelente, para que lo puedan utilizar el lunes. Ok, entonces descansen. Nos vemos entonces el lunes sin falta. Hola, profe, muchas gracias. Que tenga buen fin. Igualmente, compañeros. buen fin. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes.